Mira, ahí se nos va a regar tantito. ¡Oh, no! Problemas del primer mundo, miren. El robot te dispensó mal tu leche. Uf, oye, está brutal. Y miren, se cierra solito. Bienvenidos al primer mundo. Estos carnales hasta para su leche tienen un sistema que nos sorprende. Rozdauneli priateli. Eso es, hola amigos, en esloveno, porque sí, estamos viajando por Eslovenia. Qué peculiar, qué tan poco escuchado país, pero qué fascinante territorio. En esta ocasión nos salimos de toda la región del bosque para venir a ver la capital de este país, que se llama Ljubljana. A ver, como nosotros lo leeríamos, se escribiría Ljubljana, pero la J se lee como I, entonces es Ljubljana. Una ciudad de alrededor de 300,000 habitantes que conforma poco más del 10% de la población total de este país. Una de las cosas que caracterizan a esta ciudad, que la hacen famosa mundialmente, es que tiene la fama de que es una ciudad sin autos, es una ciudad sin coches, todo el mundo se mueve en bicicleta, en motocicleta, transporte público o bien caminando. Esto es verdad en tal vez un 30%. Sí, en efecto, no hay coches, tal como podemos verlo, miren. Todas las calles son circuladas únicamente por bicicletas, una que otra motoneta, gente caminando, pero por supuesto no significa que de plano no hay coches. Esta regla de no poder circular en un coche es solamente en el centro de la ciudad. Ya cuando tú sales de la zona céntrica, ya ves coches de todo tipo, camiones, camionetas, aunque no se pone realmente ruidosa la cosa. El programa de no poder circular en automóvil en la zona centro comenzó en este país en el año de 2007, gracias a que cambiaron de gobernante en la zona y fue esta persona que dijo: no, vamos a reducir la contaminación ambiental y también la contaminación visual, porque este país le toma muchísima importancia a su ambiente. Vaya, estamos hablando de que es un territorio que cerca del 70% de su extensión son bosques. Por supuesto que se toman muy en serio el cuidar el medio ambiente en métodos de transporte alternativos. Motivan muchísimo a las personas para que se muevan en transporte público, en bicicleta, caminando. Y sí, en efecto, las calles de aquí del centro son un claro ejemplo de que este programa, instaurado en el año de 2007, ha funcionado hasta la fecha y podría ser un ejemplo, podría ser un modelo que ciudades alrededor del mundo podrían imitar. Hoy vamos a estar recorriendo las calles de esta ciudad tan bonita, con tanta historia, tan única visualmente, y nos dejaremos maravillar por las historias que cada muro de cada edificio tienen que narrarnos. Las calles de Ljubljana, Eslovenia, la supuesta ciudad sin vehículos, nos esperan. Vamos a darle. Una de las cosas que uno se pregunta en la ciudad sin autos es cómo te transportas sin cansarte. Pues esa es una de las alternativas. Hay carritos, como si fueran carritos de golf, carritos eléctricos, circulando por todas las calles del centro, que tú en cualquier momento puedes parar, o que les das la parada y te llevan completamente gratis. No te cuesta ni un euro ni un céntimo, simplemente boom, y te llevan. Hay como una ruta diseñada y te llevan de calle a calle. Entonces, si tienes de repente dificultades para caminar o simplemente estás muy cansado, lo que sea, esos carritos son tu opción, son la respuesta a todos tus problemas. De igual manera, algo que yo me he cuestionado es, por ejemplo, en cuestión de restaurantes, ¿no? Cómo les llegan las cosas, cómo les llega la comida, cómo los proveedores pueden entregarles cosas, o también a las personas que aquí viven, cómo le hacen los que viven adentro del centro. Pues hay un horario en el cual se permite la entrada a vehículos, que es todos los días de 6:30 de la mañana a 9:30 de la mañana. En esas 3 horas pueden entrar, salir vehículos, automotores, pueden entrar y salir vehículos libremente. Y de igual manera, ante situaciones de emergencia, a ver, que se cayó mi abuela y tiene que ir al doctor, al hospital, pues sí, la policía te va a entender, te va a comprender y te van a levantar los filtros que hay en las calles donde se detiene el flujo automovilístico.
Miren, aquí este es un mercado callejero, ¿ok? Venden todo tipo de frutas, verduras, etcétera. Muy estándar. Lo que lo hace súper interesante es que vean esto. Hay básculas controladas, ¿ok? Les llaman las básculas de confianza. Por si tú sentiste que el señor, la señora de, no sé, las manzanas, de las papas, no te dio la cantidad por la cual te está cobrando, así de que me vendió 1 kilo y solamente me dio 700 gramos, la muy estafadora, vienes aquí a una de estas básculas controladas y lo pesas. Entonces son básculas que periódicamente vienen a checar para saber que estén bien a la perfección. Llegas, la pones y, oh, doña Mari, ya la caché, usted solamente me dio 800 gramos y me cobró por el kilo entero. Es usted una estafadora, regréseme mi euro en este momento. ¿Qué tal? ¿Habían visto algo similar en otra parte? Está bueno. Es un sistema, miren, que fomenta la honestidad. Miren, esto también está súper interesante. Miren, aquí Ana. Ana habla español re bien. ¿Cómo estás, Ana? Oh, esa es la tarjeta de leche. Ok, a ver, muéstranos. La compras por 20 euros y te dan 2 litros gratis. Hasta re bien. Entonces, miren, son máquinas en la calle para recargar leche fresca. Entonces, nada más pasaste tu tarjeta ahí, recarga. Oye, ¿está medido el litro exacto? A veces, mira, a veces. A ver. Y a veces creo que Mira, ahí se nos va a regar tantito. Oh, no. Problemas del primer mundo, miren. El robot te dispensó mal tu leche. Uf, oye, está brutal. Y miren, se cierra solito. ¡Wow! Estoy flipando. Eso ni en Japón lo había visto, ¿eh? Y eso que Japón está todo robotizado. Estoy fascinado. Y si no traes tu propio envase, puedes comprar un envase aquí, ¿ok? Puede ser de plástico o de vidrio. Y miren, no tienes que forzosamente cargar 1 litro. Puedes cargar poquito nada más con 20 céntimos, 10 céntimos. Desde 1 decilitro, vean. No, pues está re bien. Brutal. De verdad, nunca había visto esto. Estoy fascinado. Bienvenidos al primer mundo. Estos carnales hasta para su leche tienen un sistema que nos sorprende. Estoy impactado, estoy fascinado. Oigan, Ine Memen, yo sorprendido con la de leche, que a ver, sí está muy cool, pero también hay máquinas de, escúchenme bien, atentos por favor, huevo, ¿ok? El cartón de huevo te lo da una maquinita, directo de la gallina al robot inteligente, y de yogurt y chicharrón. Vean esto, aquí puedes tú sacar el yogurt, puedes sacar el chicharrón, todo de una maquinita. O no sé si es yogurt o manteca, pero ajá, todo en una maquinita. Estoy, miren, sorprendido, impactado. Wow, este barrio está súper cool. Se llama la ciudad de Metelko y está bien alternativo. Por todos lados está grafiteado. Tiene muchísimos hostales, muchísimos bares, muchísimas discotecas. Este es completamente un barrio pensado para los viajeros jóvenes. Este hostal que está a mis espaldas es posiblemente el más popular de esta zona porque solía ser una prisión, solía ser una cárcel. Entonces en cada una de las celdas se instalaron habitaciones y se conserva la fachada, así como tal, de las rejas, y todas son diferentes, algunas incluso tienen temáticas. Está bien bonito. De igual manera, aquí adentro de esta pequeña ciudad, de este pequeño barrio, hay 6 discotecas, de las cuales, a ver, una es como de rock, otra es de ambiente gay, otra es de electrónica, como que todo muy variado, muy alternativo. También hay galerías de arte. Está bien bonito. A ver, ahorita lo estamos viendo bien vacío porque claramente hace demasiado frío y también porque estamos entre semana y es temprano por la mañana, pero imagínense esto en una tarde, noche de verano, lleno, abarrotado, bebiendo cerveza todos en la calle, sabroso. Habrá que regresar a este país con solecito en pleno verano para poder experimentar eso. Seguramente es un viajezote. Nuestro guía nos trajo de visita con un carnal de él que es carpintero. Miren, está bien cool. El brother hace kayaks. Ok, acá está el kayak. Acá está otro. Está muy cool su taller. También hace muebles y demás. Y nos quiere dar a probar aquí la bebida local Schnapps. Que vean esto, es la bebida alcohólica. Y esa pera que estamos viendo creció en la botella. Es algo muy impresionante. Yo pensé que me estaban bromeando, pero no, es real completamente. Entonces está ansioso por darnos a probar. Cheers, saludcita, saludcita. Nazdravi. Sí,
sí sabe a pera. Uf. Los monjes hacen esto. Oigan, qué rico. Y para el frío está brutal. Es una papilla, es un Gerber que te pone bien sorumbo. Y bueno, sí, pues es una excelente lógica, claro. ¿Cómo meterían la pera? Claro que crece adentro. Es básicamente como el rakia que probamos en Serbia. Pero aquí le llaman schnapps. Uf. Rico, it's good. Oigan, y nuestro carnal carpintero nos está contando de sus diseños. Nememen es un artista, y lo cuenta súper apasionado el carnal, me gusta. Nice work, bro, nice work. Miren esa cama, por ejemplo, en forma así de árbol. Que la luz entra bonito y así el bebé está relajado. Muy bello, de verdad, muy, muy bonito. ¡Qué bonitas calles! De verdad, caminar por acá está precioso. Me encantan todos los bares, todos los restaurantes, todos los callejoncitos. Esta es una ciudad de verdad, yo diría, perfecta para el viajero mochilero joven. Como que es una fantasía muy común, ¿no? Así de, me quiero ir de mochila a Europa. Yo diría que esta ciudad tiene que estar sí o sí en tu lista, en tu ruta. Porque, número uno, no es tan costosa, al menos como otras ciudades renombradas de Europa. Digamos, Berlín, París, Londres, que son ciudades muy, muy caras. Esta ciudad, a ver, no es como que es barata, pero no está tan inflada en precios. Y dos, de verdad que es una gema. De hecho, se le conoce como la perla escondida de Europa. Porque sí, no mucha gente la conoce. No es como que tan visitada, pero está hermosa. Uno de los personajes más célebres de Eslovenia es este carnal de aquí, France Prešeren. Él era un poeta muy talentoso. De hecho, uno de sus poemas fue transformado para ser el himno de Eslovenia después de que Eslovenia se separó de Yugoslavia. Pero bueno, esa es otra historia. Realmente quiero platicarles la historia de esta estatua. A ver, él es France Prešeren, el poeta. Arriba de él está retratada su musa, ¿ok? Que ella tuvo que mudarse del país porque se desnudó para una obra de arte y era considerada impura, entonces tuvo que irse del territorio. Aunque Prešeren realmente no estaba enamorado de su musa. Él estaba enamorado de una chica llamada Juliet. El amor con Juliet no fue correspondido. Ella se terminó enamorando de otro señor muy adinerado, que de hecho era el dueño de muchas de las casas de esta región. Así que por eso es que se retrata a Prešeren viendo hacia, observemos cómo está viendo hacia la dirección de las casas, ¿ok? Está viendo hacia las casas. ¿Qué habrá en esas casas? ¿O qué hay? Oh, esa mujer en esa ventana es Juliet. Entonces Juliet la ve desde su casa con su esposo millonario, observando a quien pudo haber sido el amor de su vida. Se contemplan en silencio. Su amor es un secreto para la sociedad, pero no pueden estar juntos. ¿Qué tal? Está buena la historia, ¿no? A ver, no me encanta que se llame Juliet como Julieta de Romeo y Julieta, ¿no? Ya está muy cliché el nombre. Pero la historia en sí está muy, muy bonita. Y la simbología que le dieron a toda la estatua, ¡wow! Me fascinó. Les digo, esta ciudad está linda. Tiene tantas cosas tan hermosas. Tiene una historia muy bonita. Tiene arte por todos lados. Encantado, fascinado. Si llegan a venir, no duden en pasar a visitar a Prešeren y su amor prohibido, Julieta, quien prefirió al millonario, pero ahora observa el posible amor de su vida desde su ventana. Estoy sorprendidísimo con tantas cosas de acá. Sí, es una sociedad muy diferente, muy avanzada en tantos ámbitos. Vean esto, estos son los botes, los depósitos para desechar basura. Toda la basura que es de reciclaje es gratis tirarla, ¿ok? Aquí tiras el vidrio, ahí tiras el cartón, el plástico, y ahí tiras el papel. Muchos estarán pensando, ajá, pues es gratis, pues tirar basura es gratis, ¿no? Pues no realmente, porque cuando vives aquí en la zona centro, tienes que pagar por tirar tu basura y de esta manera concientizan a las personas para que reciclen. Así que todo lo que es desperdicio por completo va en estos botes de acá. Estos botes de acá no los puede usar cualquiera, solamente
los residentes de la zona y funciona con una tarjeta. Sacas una tarjeta, la pones aquí. ¡Pup! Por cierto, otro dragoncito, claro que sí, la ciudad de los dragones. La pones aquí, se abre, pones tu basura y esta máquina la pesa. Y de acuerdo a lo que pesó tu desperdicio, se te cobra esa cantidad en tu tarjeta y luego la tienes que pagar. Después de que ya se juntó suficiente basura, llega un camión, ok, en el horario permitido para que entren coches aquí, llega el camión, levanta todo esto, miren cómo está así el cuadrado en el piso, lo levanta y se la lleva. Vámonos. De verdad que es una sociedad avanzada en muchos aspectos. Estoy impactadísimo. Pues es más que evidente, he quedado fascinado con Ljubljana, la capital de Eslovenia. Qué bellísimo país, qué bellísima ciudad, que ha avanzado en tantos aspectos. No me sorprende en lo absoluto por qué tiene el título de la ciudad más verde de Europa, por sus parques en todos lados, por estar tan limpia, por su sistema de reciclaje. He quedado encantado y sin duda recomiendo visitarla muchísimo, muchísimo. Gracias por haberme acompañado, espero que este video les haya gustado, les haya parecido tan interesante como me ha parecido a mí. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Procederé a despedirme en esloveno. Nas videnje, pin pollo.